Carlos, en primer lugar, el gobierno en forma recurrente ha anclado el tipo de cambio. Anclar el tipo de cambio con alta inflación terminas con una fuerte sobrevaluación cambiaria. Y ese es el mismo ritornelo, ese es el mismo ciclo perverso de la economía. El primer ¿A trimestre... cuánto pudiera estar el dólar oficial en este momento no, el tipo de cambio... con objetividad? No, el tipo de cambio real, cuando lo ajustas por inflación, ¿verdad? Obviamente que no es 6.30. El gobierno, cuando devaluó en el mes de febrero, el tipo de cambio era 9.6, 9.8, ajustado por inflación, ¿no? Con el resto de los países de la región. Al cierre del año debe estar en 12.5, 12.8, que es muy similar al tipo de cambio del SICAD, ¿no? Eso sí es el tipo de cambio real de la economía. Entonces, bueno, cualquier medida económica que el gobierno establezca en materia cambiaria que esté a unos niveles inferiores, continuaremos con este ciclo nefasto de sobrevaluación, Suponte que eres un empresario, no cambiaria. consigues por SICAD, no por Cadivi, Es que el problema te vas al paralelo. Pero es que el problema es el control de cambio, el control de precios, porque eso si no lo va a desmontar cualquier televidente o cualquier persona que esté observando la entrevista tiene que ajustar precios. Entonces esta ley de control y precios justos, ¿verdad?, que termina asfixiando al sector privado del país. ¿Cómo ajustas tu precio en el mercado si estás sujeto a que te multen o a que te bajen la Santa María de la empresa? Entonces los controles al final del ciclo son nefastos, son arcaicos y son primitivos en la economía. El control de precios, el desiderato era controlar la inflación. Tenemos desde que entró en vigencia el control de precios en el año 2003 hasta la fecha una inflación acumulada que sobrepasa el 950%. Y tenemos un control de cambio que lo que ha generado es fuga de capitales. O sea que el desideratum y el objetivo del gobierno central en materia de controles, ¿verdad?, está aplazado. ¿Qué harías tú para controlar la inflación, por ejemplo? ¿Qué iniciativas deberías incentivar la productividad, respetar la propiedad privada, atraer capitales foráneos a Venezuela? Y quiero hacer una aclaratoria. Si tú revisas el índice de remuneración económica del Banco Central de Venezuela, ERIRE, ¿verdad?, índice de remuneración económica, cuando tú ajustas el salario en términos reales, no hay crecimiento del salario en los últimos 14 años y un semestre, ¿no? El salario ha decrecido en términos reales, cuando lo ajustamos por inflación, índice de remuneración económica, aproximadamente entre un 24 y un 25%. Porque es que las cifras que el gobierno maneja en términos nominal, y yo siempre propicio, ¿verdad?, y yo recomiendo que la manejemos en términos real, aplicar la inflación. Y ahí tú puedes, como en el presupuesto, ¿no? En el presupuesto hay que deflactarlo, hay que aplicar la inflación para que observes el comportamiento de cada una de las partidas. Y cuando nosotros el presupuesto lo revisamos, obviamente que en el gasto social, en términos reales, hay un decrecimiento bien importante, más no en términos nominales. ¿Cuándo podrá corregirse la inflación?